¿Qué crees que estás haciendo con ese piano? La voz de Javier resonó por el restaurante vacío. Gabriela se levantó de un salto del banquillo, sus dedos aún temblando por las notas de Chopin que acababa de tocar. Lo siento, señor Soto. Yo solo... ¿Tú solo qué? ¿Tienes idea de cuánto cuesta este piano? No es un juguete para meseras. El gerente del cantante avanzó con paso firme. Mañana recoges tus cosas. Estás despedida. Por favor, necesito este trabajo, suplicó Gabriela, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Yo le pedí que tocara para mí. Ambos voltearon sorprendidos. En la entrada del salón privado, un hombre con traje de diseñador los observaba. Gabriela reconoció al cliente del reservado 7, el que había dejado una propina de 500 pesos. Señor Valverde. Javier cambió inmediatamente su tono. No sabía que seguía aquí. Olvidé mi teléfono. El hombre se acercó con paso tranquilo, sus ojos nunca dejando los de Gabriela. La escuché tocar y me quedé a escuchar. Tiene un talento extraordinario, señorita Herrera. Gabriela Herrera, respondió ella, aún confundida. Le pedí una pequeña muestra privada de su talento. Alejandro Valverde miró fijamente a Javier. Espero que no haya problema. No, claro que no, señor Valverde. Javier se retiró con una última mirada de advertencia a Gabriela. Cuando quedaron solos, ella respiró aliviada. Gracias, pero no era necesario mentir por mí. No fue completamente mentira. Alejandro se acercó al piano. Sí quería escucharte tocar, aunque llevo haciéndolo a escondidas varias noches. Gabriela palideció. ¿Me ha estado espiando? Digamos que he sido un admirador secreto de tu música. Él sonrió, sacando una tarjeta de su bolsillo. Alejandro Valverde, Fundación Valverde para las Artes. Me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad. Gabriela tomó la tarjeta mirándola con desconfianza. ¿Qué tipo de oportunidad? Del tipo que podría cambiar tu vida. Llámame cuando estés lista para hablar en serio sobre tu futuro como pianista. Esa noche, en su pequeño apartamento en la colonia Doctores, Gabriela contempló la tarjeta mientras cenaba fideos instantáneos. 3 trabajos y apenas alcanzaba para la renta y enviar algo a su familia en Oaxaca. Cuando perdió su beca en el Conservatorio Nacional por recortes presupuestarios, juró que encontraría la forma de terminar sus estudios. Su teléfono sonó. Era su madre desde Oaxaca. ¿Cómo va todo, hija? Bien, mamá. El restaurante estuvo lleno hoy. Buenas propinas. Mintió como siempre. Tu papá pregunta cuándo vendrás a visitarnos. Gabriela cerró los ojos. Su familia creía que había abandonado la música, que ahora solo era mesera. Era más fácil que explicarles que seguía soñando. Pronto, mamá. Dale un beso a papá. Después de colgar, sacó su viejo teclado eléctrico de debajo de la cama. No se comparaba con el Steinway del cantante, pero era lo único que tenía. Sus dedos comenzaron a moverse automáticamente, tocando la misma pieza que había interpretado esta noche. Mientras tocaba, recordó la mirada de Alejandro Valverde. No era la típica mirada que recibía de los clientes ricos. Había algo más, como si realmente la hubiera visto. No a la mesera, sino a la música dentro de ella. La tarjeta descansaba junto a su teclado. ¿Qué perdía con llamar? Quizás era una locura, pero después de años limpiando mesas mientras su talento se marchitaba, necesitaba creer que existían segundas oportunidades. Gabriela había crecido en un pequeño pueblo cerca de Oaxaca. Su talento fue descubierto por un profesor visitante que la recomendó para una beca en el conservatorio. Durante 2 años, vivió su sueño hasta que la crisis económica llegó y su nombre desapareció de la lista de becados. Demasiado orgullosa para regresar derrotada a su pueblo, decidió quedarse en la capital. Consiguió trabajos de mesera, limpiadora, lo que fuera para sobrevivir, mientras ahorraba para algún día retomar sus estudios. El cantante era su mejor trabajo. El restaurante tenía un piano que nadie tocaba excepto para eventos especiales. Cada noche, después de que todos se iban, se permitía 10 minutos de felicidad. 10 minutos en los que volvía a ser la pianista que soñaba ser. Y ahora, un hombre que aparentemente era alguien importante en el mundo cultural, la había escuchado. Podría ser una trampa, una ilusión o algo peor, pero también podría ser su única oportunidad. Tomó su teléfono y guardó el número de la tarjeta. Mañana llamaría.
Por ahora, siguió tocando en su pequeño teclado, imaginando que estaba en un gran escenario, con un público que la escuchaba tocar con el corazón expuesto en cada nota. El edificio de la Fundación Valverde se alzaba como un monumento de cristal y acero en Polanco. Gabriela se detuvo frente a la entrada, sintiendo que su vestido barato y sus zapatos gastados gritaban que no pertenecía ahí. Quizás esto es un error, pensó, dando media vuelta. Pero el recuerdo de la noche anterior, cuando Javier casi la despide, la hizo reconsiderar. Ya estaba aquí. ¿Qué más podía perder? La recepcionista la miró con sospecha. «Tengo una cita con el señor Valverde», dijo Gabriela, esforzándose por sonar segura. ¿Su nombre? Gabriela Herrera. La mujer revisó su computadora con expresión dudosa. «No veo ninguna. Oh, aquí está. Piso 15. La señorita Rendón la está esperando». El ascensor la llevó a un mundo diferente. Paredes blancas decoradas con pinturas modernas, una sala de espera con sofás de cuero y al fondo una mujer de unos 50 años que la observaba como si estuviera evaluando una pieza defectuosa. «¿Gabriela Herrera? Soy Clara Rendón, directora artística de la Fundación. Alejandro me pidió que la recibiera». Su tono dejaba claro que consideraba esto una pérdida de tiempo. Gabriela se preguntó dónde estaba Alejandro. Clara la condujo a una oficina donde 3 personas conversaban. Gabriela reconoció a Alejandro de inmediato, vestido con un traje azul que probablemente costaba más que todos sus muebles juntos. «Gabriela, qué bueno que viniste». Su sonrisa parecía genuina. «Te presento a Miguel Zárate, nuestro director educativo, y Roberto Fuentes, coordinador de becas». Clara interrumpió antes de que Gabriela pudiera hablar. «Alejandro, ¿podemos hablar en privado?» Ambos salieron, dejando a Gabriela con los otros 2 hombres que la bombardearon con preguntas sobre su formación musical. Minutos después, Alejandro regresó solo. «Disculpa la interrupción. Siéntate, por favor». Gabriela se sentó notando que Clara no había regresado. «Escucha, iré directo al punto», dijo Alejandro. «La Fundación tiene un programa de becas para jóvenes talentos. Cada año seleccionamos músicos prometedores para financiar sus estudios y presentarlos en nuestro showcase anual. Pero las audiciones para eso fueron hace meses», respondió Gabriela. «Soy el presidente de la Fundación. Puedo hacer excepciones». Gabriela se removió incómoda. «¿Por qué yo? Hay cientos de pianistas mejores en el conservatorio. Quizás técnicamente. Pero lo que vi anoche...» Alejandro hizo una pausa. «Tocas con el alma, Gabriela. Es algo que no se puede enseñar». Ella bajó la mirada luchando contra las lágrimas. Hacía años que nadie reconocía su talento así. «No puedo aceptar caridad», dijo finalmente. «No es caridad, es inversión». Alejandro se inclinó hacia adelante. «La Fundación proporciona beca completa para terminar tus estudios, acceso a nuestras salas de práctica y un estipendio mensual para que puedas reducir tus horas de trabajo. A cambio, participarás en el showcase y algunos eventos de la Fundación». Sonaba demasiado bueno. Tenía que haber trampa. «¿Y qué gana usted con esto?». Alejandro sonrió. «Descubrir verdadero talento es la misión de esta fundación. La pregunta es, ¿qué ganas tú rechazándolo?». 4 días después, Gabriela entraba a una de las salas de práctica de la fundación. Un piano Bösendorfer la esperaba. Sus dedos temblaron al tocar las primeras notas. Nada mal para alguien que tocaba a escondidas. Clara apareció en la puerta. «Alejandro puede haber quedado impresionado, pero yo no. Si vas a representar a esta fundación, tendrás que trabajar el doble que los demás». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Gabriela redujo sus turnos en el cantante a solo fines de semana. El resto del tiempo lo dedicaba a practicar bajo la mirada crítica de Clara y a tomar clases en el conservatorio, donde pudo reincorporarse gracias a la fundación. Una tarde, mientras practicaba una pieza de Rachmaninoff, sintió una presencia. Alejandro estaba en la puerta, escuchando. «Perdón por interrumpir». «No interrumpes». Gabriela sonrió. «¿Vienes a supervisar tu inversión?». «Vengo a escuchar música». Se sentó en una silla cercana. «Clara dice que progresamos rápido». «¿Progresamos? Eres mi protegida. Tu éxito es el mío».
Algo en su tono hizo que Gabriela se sintiera valorada por primera vez en años. «¿Por qué te importa tanto la música?», preguntó ella. Alejandro miró el piano con nostalgia. «Mi madre era pianista. Nada famosa, pero tocaba con el corazón». Su voz se suavizó. «Murió cuando yo tenía 15 años. Leucemia. La música me conecta con ella». Gabriela sintió que veía al verdadero hombre detrás del traje caro. «¿Quieres escuchar algo especial? Sorpréndeme». Ella tocó una pieza de Chopin, la favorita de su propia madre. Cuando terminó, vio que los ojos de Alejandro brillaban con emoción contenida. Su teléfono interrumpió el momento. Era su hermana desde Oaxaca. «¿Gabriela? Papá está en el hospital. Se desmayó esta mañana». El mundo se detuvo. Su padre, el hombre más fuerte que conocía, enfermo, y ella a cientos de kilómetros, sin dinero suficiente para volver, mucho menos para ayudar con gastos médicos. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro al ver su rostro. «Mi papá está en el hospital. Tengo que volver a Oaxaca». «¿Qué tiene?». «No lo sé. Llevamos meses notándolo cansado, pero él siempre dice que está bien». Gabriela comenzó a recoger sus cosas, la mente acelerada, calculando cuánto dinero tenía ahorrado. «Espera». Alejandro tomó su mano impulsivamente. «Puedo ayudar. Conozco especialistas. Puedo hacer que lo traigan a la capital, al mejor hospital». Gabriela miró sus manos unidas. El contacto envió una corriente inesperada por su brazo. «¿Por qué harías eso?». «Porque puedo». Sus ojos se encontraron. «Déjame ayudarte, Gabriela». En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era el benefactor y la becaria. Era algo más, algo que ninguno estaba preparado para nombrar. El Hospital Ángeles lucía imponente, tan diferente al pequeño centro médico de Oaxaca, donde inicialmente habían atendido a su padre. Gabriela caminaba por el pasillo junto a su madre y hermana, todavía asimilando cómo su vida había cambiado en cuestión de semanas. «Sigo sin entender cómo pudiste pagar todo esto», murmuró su madre, observando las instalaciones modernas. Gabriela respiró hondo. Había dicho que tenía un benefactor interesado en su carrera musical, pero no mencionó detalles. «Lo importante es que papá está recibiendo la mejor atención. El diagnóstico había sido una cardiopatía tratable. Con los medicamentos adecuados y seguimiento, don Manuel podría llevar una vida normal. Un diagnóstico que hubiera tardado meses en Oaxaca, aquí tomó días». «Buenos días, familia Herrera». Alejandro apareció al final del pasillo. Vestía casual, jeans y camisa, pero aún así se veía elegante. «Señor Valverde, qué sorpresa», dijo Gabriela, consciente de las miradas curiosas de su familia. «Vine a ver cómo sigue don Manuel». Extendió la mano hacia la madre de Gabriela. «Señora Herrera, un placer conocerla finalmente». La mujer estrechó su mano con timidez, claramente intimidada. «Le debemos tanto, no sé cómo agradecerle, ayudando a que su hija se convierta en la pianista que está destinada a ser. Ese será mi mejor agradecimiento». Más tarde, cuando Alejandro se ofreció a llevar a Gabriela a su ensayo en la fundación, su madre le lanzó una mirada significativa que ella prefirió ignorar. En el auto, el silencio se sentía cómodo, hasta que Gabriela lo rompió. «No tenías que venir personalmente. Quería hacerlo». Alejandro mantuvo la vista en el camino. «¿Cómo estás tú con todo esto?». Abrumada, agradecida, confundida. Ella miró por la ventana. «A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona». «¿Te arrepientes de haber aceptado mi ayuda?». «No». Su respuesta fue inmediata. «Pero me preocupa no poder corresponder a tus expectativas». Él sonrió. «Mis expectativas son simples, que desarrolles tu talento. Lo demás vendrá solo». En la fundación, Clara esperaba con su habitual expresión severa. «Llegas tarde». Miró a Alejandro con desaprobación. «El showcase es en 3 meses. No tenemos tiempo que perder». Las semanas siguientes fueron intensas. Gabriela dividía su tiempo entre el hospital, donde su familia ahora se alojaba en un departamento cercano proporcionado por Alejandro, y sus ensayos en la fundación. Clara era una maestra exigente. Nada parecía satisfacerla. «No, no, no», interrumpió por tercera vez. «Estás tocando las notas, pero no estás interpretando la pieza. ¿Dónde está la emoción que Alejandro tanto alaba?». Frustrada, Gabriela golpeó las teclas.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Clara se acercó. Muchos darían lo que fuera por esta oportunidad. Demuestra que la mereces. Cuando Clara salió, Gabriela dejó escapar las lágrimas contenidas. No le hagas caso. La voz de Alejandro la sobresaltó. Su método es duro pero efectivo. ¿Siempre espías mis ensayos?, preguntó secándose las lágrimas rápidamente. Solo cuando necesito recordar por qué amo la música. Se sentó junto a ella en el banquillo, sus hombros casi tocándose. ¿Sabes? Mi madre solía decir que la técnica se aprende, pero la pasión viene del alma. Sus dedos rozaron las teclas. Cuando te escuché en El Cantante, sentí que tocabas desde el alma. Tu madre parece haber sido una mujer sabia. Lo era. Alejandro sonrió con melancolía. Ella hubiera adorado conocerte. Háblame de ella, pidió Gabriela. Y por primera vez, Alejandro abrió su corazón. Le contó sobre Elisa Valverde, quien renunció a una prometedora carrera como concertista para criar a su hijo. Cómo tocaba para él cada noche antes de dormir. Cómo, incluso durante su enfermedad, nunca dejó el piano. El día que murió, me hizo prometerle que mantendría viva la música. Sus ojos brillaron con emoción. La fundación fue mi manera de cumplir esa promesa. Es un hermoso legado, murmuró Gabriela. ¿Y tú? ¿Por qué el piano? Gabriela sonrió, recordando. En mi pueblo había una pequeña iglesia con un piano viejo. El sacerdote me permitía practicar ahí después de misa. Sus dedos acariciaron las teclas. Cuando tocaba, sentía que podía escapar, viajar a lugares que nunca conocería de otra forma. Compartieron historias hasta que el sol comenzó a ponerse, creando una conexión que iba más allá de la música o la gratitud. Esa noche, Alejandro la invitó a un concierto en Bellas Artes. Era la primera vez que salían juntos, fuera del contexto de la fundación. Considéralo investigación, bromeó él. Pronto estarás sobre ese escenario. El mundo de la música clásica capitalina la recibió con miradas curiosas. Gabriela escuchó murmullos. La mesera pianista, la nueva protegida de Valverde. Durante el intermedio, mientras Alejandro hablaba con unos conocidos, un hombre elegante se acercó a ella. Así que tú eres la famosa Gabriela. Soy Rafael Domínguez. Gabriela lo reconoció de inmediato. El pianista estrella de la fundación, recién regresado de una gira internacional. He oído mucho sobre ti, respondió con nerviosismo. ¡Qué coincidencia! Yo también he oído sobre ti. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Alejandro tiene un talento especial para descubrir diamantes en bruto. Había algo en su tono que la incomodó. Espero no defraudar sus expectativas. Oh, estoy seguro de que no lo harás. Alejandro siempre consigue lo que quiere. Rafael miró hacia donde Alejandro conversaba. Solo un consejo. No confundas interés profesional con algo más. No serías la primera. Antes de que pudiera responder, Alejandro regresó. Veo que ya conociste a Rafael, nuestro prodigio. Estaba felicitando a Gabriela por su buena fortuna. Rafael sonrió artificialmente. Nos vemos en la fundación, querida. Esa noche, mientras Alejandro la llevaba a casa, Gabriela permaneció callada, pensando en las palabras de Rafael. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Sí, solo cansada. Miró por la ventana. Rafael parece intenso. Es competitivo. Ha sido nuestra estrella por años. Y ahora teme que yo le quite su lugar, concluyó ella. Nadie va a quitarle nada a nadie. Alejandro detuvo el auto frente a su edificio. La música no es una competencia, Gabriela. Es expresión. Se miraron en silencio, con tantas cosas no dichas flotando entre ellos. Gracias por la noche, dijo ella finalmente, rompiendo el momento. Gracias por compartir tu música conmigo. 3 meses pasaron a la velocidad de un allegro vivace. La vida de Gabriela había adquirido un ritmo frenético pero lleno de propósito. Su familia se había instalado en un pequeño pero cómodo departamento cerca del hospital, donde su padre continuaba su tratamiento con resultados prometedores. En la fundación, sus progresos eran evidentes. Incluso Clara, con su eterna expresión de desaprobación, ocasionalmente dejaba escapar algún comentario positivo. Tu interpretación de Liszt ha mejorado, admitió durante un ensayo.
Pero tu Debussy todavía carece de matices. Para Gabriela, estos pequeños reconocimientos eran victorias mayúsculas. Las horas de práctica, el estrés, los dedos adoloridos al final del día, todo valía la pena cuando sentía que la música fluía a través de ella. La relación con Alejandro había evolucionado en algo difícil de definir. Él continuaba asistiendo a sus ensayos cuando su apretada agenda se lo permitía. A veces compartían almuerzos donde hablaban de todo menos de música. Gabriela conoció al hombre detrás del apellido Valverde, sus inseguridades, sus sueños, su visión del mundo. Pero siempre existía esa barrera invisible, esa conciencia de sus mundos diferentes y sus respectivas posiciones. Él, el benefactor; ella, la beneficiaria. La noche del evento de recaudación de fondos de la fundación, Gabriela enfrentaba su primera prueba pública. Interpretaría 2 piezas ante los patrocinadores más importantes de la ciudad. En el camerino improvisado, sus manos temblaban mientras acomodaba su vestido negro, el primero de diseñador que había usado en su vida. «Estás hermosa». Alejandro apareció en la puerta, elegante en su smoking. Sus ojos brillaron al mirarla. «Estoy aterrada», confesó ella. «El miedo es bueno. Significa que te importa». Se acercó y ajustó ligeramente el collar que le había regalado para la ocasión. «Recuerda por qué tocas. No es para ellos, ni para mí, ni siquiera para la fundación. Es para ti, para tu música». Cuando sus dedos rozaron su cuello, Gabriela sintió esa ya familiar corriente eléctrica. Sus miradas se encontraron y por un instante todo lo demás desapareció. Clara rompió el momento al entrar abruptamente. 5 minutos, Gabriela. En el escenario, bajo las luces, Gabriela enfrentó su miedo. Vio rostros expectantes, algunos escépticos, otros curiosos. Al fondo, distinguió a su familia, nerviosos pero orgullosos. Y cerca del escenario, Alejandro, con una sonrisa de confianza absoluta. Sus dedos tocaron las primeras notas del Nocturno Op. 9 No. 2 de Chopin. El mundo exterior se desvaneció. Solo quedaron ella y el piano, el diálogo íntimo entre músico e instrumento. Cuando terminó, el silencio precedió a un aplauso entusiasta. Gabriela se permitió una sonrisa mientras hacía una reverencia. Lo había logrado. En la recepción posterior, varios patrocinadores se acercaron a felicitarla. Nombres importantes del mundo cultural que nunca imaginó conocer, ahora charlaban con ella como si fuera una igual. Rafael apareció entre la multitud, impecable y sonriente. «¡Qué interpretación tan conmovedora!», exclamó, besando su mejilla. «Alejandro tenía razón sobre ti. Tienes un don especial». «Gracias, Rafael. Significa mucho viniendo de ti. Por favor, entre colegas no hay competencia, solo admiración mutua». Su sonrisa se amplió mientras algunos invitados se acercaban. «Les presento a la nueva estrella de la Fundación Valverde, Gabriela Herrera, un talento excepcional descubierto por nuestro querido Alejandro». Mientras Rafael la presentaba, Gabriela notó cómo sutilmente mencionaba su pasado como mesera, su origen humilde, siempre con palabras que parecían elogios, pero que en realidad la posicionaban como una curiosidad, un experimento de caridad. «Es realmente inspirador lo que Alejandro hace por jóvenes menos afortunados», comentó una señora elegante. «Siempre ha tenido buen ojo para descubrir talentos de todo tipo». Las insinuaciones estaban ahí, flotando entre copas de champán y sonrisas diplomáticas. Gabriela mantuvo la compostura, pero cada comentario se clavaba como una pequeña daga. Más tarde, Clara interceptó a Alejandro en un rincón tranquilo. Gabriela, buscando un momento de paz, se detuvo al escuchar su nombre. «Estás cometiendo un error, Alejandro», decía Clara con voz tensa. «La gente está hablando. Que hablen. No me importa. Debería importarte. Tu reputación, la de la fundación, incluso la de ella está en juego». Clara bajó la voz. «¿Crees que no veo cómo la miras? ¿Cómo ella te mira? No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo». Clara suspiró. «Esta historia ya la vivimos con Mariana, ¿recuerdas? La violinista. Y no terminó bien para nadie». Alejandro guardó silencio un momento. «Gabriela es diferente. Todas son diferentes hasta que dejan de serlo».
Clara puso una mano en su hombro. Mantén distancia al menos hasta después del showcase, por el bien de todos. Gabriela se alejó en silencio, con el corazón acelerado. ¿Quién era Mariana? ¿Qué había pasado? Las palabras de Rafael volvieron a su mente. No confundas interés profesional con algo más. Los días siguientes, Alejandro comenzó a distanciarse. Sus visitas a los ensayos se volvieron menos frecuentes. Las comidas compartidas terminaron. Cuando se veían, mantenía una cortesía profesional que hería más que cualquier rechazo directo. Gabriela se refugió en la música, canalizando su confusión y dolor en cada nota. Clara notó el cambio. Tu interpretación tiene más profundidad ahora, comentó un día. El dolor siempre ha sido buen combustible para el arte. ¿Hablas por experiencia?, respondió Gabriela con amargura. Más de la que imaginas. Clara la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Concéntrate en el showcase. Es tu oportunidad. No la desperdicies por distracciones emocionales. Una tarde, mientras practicaba intensamente para el showcase que se acercaba, Rafael entró a la sala. Llevaba 2 tazas de café. Paz, vengo en son de amistad. Ofreció una taza a Gabriela. Pensé que necesitarías cafeína. Llevas horas aquí. Gracias. Gabriela aceptó la taza con cautela. Escucha, empezamos con el pie izquierdo. Rafael se sentó. Admito que estaba celoso. Durante años he sido el niño mimado de la fundación, y de repente apareces tú. No busco quitarte tu lugar. Lo sé ahora. Sonrió. Todos merecemos nuestra oportunidad, ¿no? Conversaron amigablemente durante unos minutos. Cuando Gabriela retomó su práctica, Rafael se levantó repentinamente, tropezando y derramando café sobre sus manos. «Dios mío, lo siento tanto», exclamó, mientras el líquido caliente cubría los dedos de Gabriela. El dolor fue inmediato e intenso. Gabriela corrió al baño para poner sus manos bajo agua fría, con Rafael siguiéndola, disculpándose profusamente. Fue un accidente, de verdad. Su rostro mostraba preocupación. ¿Necesitas un médico? No, está bien. Gabriela examinó sus manos enrojecidas. No es grave, pero ambos sabían lo que significaba para una pianista. Días sin poder practicar adecuadamente a menos de una semana del showcase. Esa noche, sola en su apartamento, Gabriela intentó tocar a pesar del dolor. Cada nota era un suplicio, pero el miedo a perder su oportunidad era mayor. Un golpe en la puerta la interrumpió. Era Alejandro. Clara me contó lo del accidente. Su rostro mostraba genuina preocupación. Dejé varios mensajes. Como no respondías, he estado ocupada. Gabriela ocultó sus manos. Como tú últimamente. Alejandro entró, cerrando la puerta. Déjame ver tus manos. A regañadientes, ella las mostró. Él las examinó con cuidado. Necesitas tratamiento adecuado. Conozco un especialista. Shemo, ¿por qué?, interrumpió Gabriela. ¿Por qué ahora te preocupas? Llevas semanas evitándome. Alejandro guardó silencio, su lucha interna visible en sus ojos. Las cosas se estaban complicando. ¿Qué cosas? Entre nosotros. Alejandro la miró directamente. Mis sentimientos por ti han evolucionado. Y eso no puede ser, Gabriela. Soy tu benefactor, tu mentor. Cualquier otra cosa sería inapropiado, completó ella. O inconveniente para tu reputación, para la tuya. Tomó sus manos con cuidado. Ya hay rumores. Si se confirman, tu talento quedará en segundo plano. Siempre serás la chica que consiguió una oportunidad por estar con Valverde. Las lágrimas brotaron. Lágrimas de dolor, de frustración, de sentimientos contenidos. Vete, por favor. Gabriela retiró sus manos. Necesito concentrarme en el showcase. Como tú dijiste, es mi oportunidad. Alejandro se detuvo en la puerta. Nunca quise lastimarte. Lo sé. Gabriela se volvió hacia el piano. Pero lo hiciste igual. Cuando la puerta se cerró, Gabriela comenzó a tocar nuevamente, a pesar del dolor. Cada nota atravesada por la emoción cruda de un corazón que aprendía sus propias y dolorosas lecciones. La semana previo al showcase pasó en un borrón de ensayos intensivos y tratamientos para sus manos. El médico que Alejandro había recomendado trató las pequeñas quemaduras con eficiencia, pero el dolor persistió como un recordatorio constante.
Cada sesión de práctica era una batalla contra la incomodidad física y emocional. La mañana del showcase, Gabriela despertó antes del amanecer. Sus manos se sentían mejor, no perfectas, pero suficientemente recuperadas para tocar. Practicó una última vez en su pequeño teclado, cerrando los ojos para imaginar el escenario del Teatro Metropolitan, donde se presentaría esa noche. Su teléfono sonó. Era su madre. «¿Estás nerviosa, mijita?» «Un poco», admitió Gabriela. «Tu papá quería hablar contigo, pero se está arreglando. Está más emocionado que tú, creo». Gabriela sonrió, imaginando a su padre poniéndose su mejor traje, el que solo usaba para ocasiones especiales. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. El doctor dice que puede hacer vida normal. Solo necesita tomar sus medicinas y cuidar lo que come. Su madre hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Todo bien con el señor Valverde? La pregunta tenía un peso que su madre desconocía. Todo profesional, mamá. Como debe ser. En la fundación todo era un caos organizado. Técnicos ajustando luces, músicos practicando en cada rincón disponible, Clara corriendo de un lado a otro con su portapapeles. Rafael se acercó mientras Gabriela esperaba su turno para el ensayo general. ¿Lista para el gran día? Su sonrisa parecía sincera. Nuevamente, lamento lo del café. Un accidente desafortunado. Muy desafortunado, respondió ella, observándolo cuidadosamente. Clara apareció interrumpiendo el momento. Gabriela, tu turno para el ensayo. Miró sus manos. ¿Podrás tocar? Tengo que hacerlo. El ensayo fue aceptable, no perfecto. Clara hizo algunas correcciones y le recordó que el escenario principal sería muy diferente al salón de prácticas. Mayor, más imponente, más luces, más presión. Horas después, en su camerino, Gabriela observaba su reflejo. El vestido azul noche que la fundación había proporcionado realzaba su figura. Se veía diferente, casi irreconocible para la mesera que había sido meses atrás. Un golpe en la puerta anunció a su familia. «Mírate nada más», exclamó su madre con orgullo. «Pareces una artista de verdad». «Porque lo es, mujer», respondió don Manuel besando la frente de su hija. «Siempre lo ha sido». Gabriela abrazó a su padre, sintiendo su fuerza recuperada. «Gracias por estar aquí. No podíamos perdernos este momento», dijo él serio de repente. «Pero necesitamos hablar después del concierto. Hay cosas importantes que discutir». Algo en su tono alertó a Gabriela, pero no era momento para preocupaciones adicionales. Cuando su familia se retiró, Gabriela se asomó al pasillo y vio a Alejandro llegando al teatro. No venía solo. Del brazo lo acompañaba una mujer elegante que Gabriela reconoció por las revistas sociales. Camila Uribe, heredera de un imperio de telecomunicaciones, y según los rumores, la pareja apropiada que la familia Valverde siempre había deseado para Alejandro. Verlos juntos fue como un puñetazo silencioso. Respiró profundo, recordándose que esta noche no se trataba de Alejandro o sus sentimientos. Se trataba de su música. Pronto llegó su turno. Al caminar hacia el escenario, el mundo pareció ralentizarse. Las luces, cegadoras. El piano, imponente. El público, un mar de rostros expectantes. Y ahí, en primera fila, Alejandro junto a Camila. A unos asientos de distancia, su familia. Dos mundos que nunca debieron encontrarse y que ahora convergían en ese momento. Sus manos dolían, su corazón aún más. Pero cuando sus dedos tocaron la primera nota de la sonata Claro de Luna de Beethoven, todo lo demás desapareció. Gabriela se entregó completamente a la música, canalizando cada emoción de los últimos meses. La gratitud, la confusión, el dolor, la esperanza. Tocó como nunca antes, con una intensidad que hizo que incluso los técnicos detuvieran su trabajo para escuchar. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, una ovación que pareció sacudir el teatro entero. Entre la multitud que se ponía de pie, vio a Alejandro, inmóvil, con una expresión indescifrable. Rafael actuó después, su técnica impecable como siempre, pero algo faltaba. La misma audiencia que había vibrado con la interpretación de Gabriela aplaudió cortésmente, pero sin la misma emoción. En la recepción posterior,
Gabriela fue rodeada por críticos, profesores del conservatorio, patrocinadores. Todos querían hablar con la revelación de la noche. Señorita Herrera, soy Eduardo Ruiz, del Conservatorio Internacional de Viena. Un hombre de mediana edad le extendió su tarjeta. Su interpretación fue extraordinaria. Estamos interesados en ofrecerle una beca completa para estudiar con nosotros. Gabriela tomó la tarjeta, aturdida. ¿Viena? Pero yo... Es una oportunidad única. Solo seleccionamos 3 estudiantes por año. La conversación fue interrumpida por la llegada de Alejandro, quien finalmente logró acercarse. Camila ya no estaba a su lado. «Felicidades, Gabriela». Su voz sonaba formal, pero sus ojos decían otra cosa. «Me has dejado sin palabras». «Gracias». Ella mantuvo la compostura. «Fue gracias a tu fundación». «No, fue gracias a tu talento». Ruiz los observó, percibiendo la tensión. «Señor Valverde, le estaba comentando a la señorita Herrera sobre nuestra oferta. El Conservatorio de Viena estaría honrado de tenerla». Alejandro pareció genuinamente sorprendido. «Viena, es una oportunidad extraordinaria». «Lo es», respondió Gabriela mirándolo fijamente. «Y la acepto. Me iré a Viena lo antes posible». La sorpresa en el rostro de Alejandro dio paso al dolor. «Si me disculpan», dijo ella apartándose. Necesitaba aire. Salió a una terraza, donde encontró a Clara fumando un cigarrillo. «Brillante interpretación», comentó Clara. «Finalmente entiendo por qué Alejandro vio algo en ti». «Gracias». Gabriela se apoyó en la barandilla. «Me ofrecieron una beca en Viena». «Lo sé. Ruiz me habló antes de abordarte». Clara exhaló humo. «¿La aceptarás?» «Ya lo hice». Clara asintió, pensativa. «Es lo mejor. Para todos. Especialmente para Alejandro, ¿verdad?» Gabriela no pudo contener la amargura. Así podrá seguir con su vida perfecta, con Camila Uribe a su lado. No sabes nada de su vida. Clara apagó su cigarrillo. «Pero sí, esto facilita las cosas. Los rumores morirán, tu reputación quedará intacta y podrás construir tu carrera sin la sombra de ser la protegida de Valverde». Cuando Gabriela regresó a la recepción, buscó a su familia. Necesitaba compartir la noticia de Viena con ellos. Los encontró cerca de la salida, con expresiones tensas. «¿Qué pasa?», preguntó. Su padre la miró con una mezcla de decepción y preocupación. «¿Podemos hablar en privado?» Encontraron un rincón apartado. Su madre parecía haber llorado. «Un hombre se nos acercó», comenzó su padre. «El pianista, Rafael. Nos contó cosas, Gabriela». El corazón de Gabriela se detuvo. «¿Qué cosas?» «Sobre ti y el señor Valverde. Dijo que consigues oportunidades por razones que no tienen que ver con tu música». Su padre parecía incómodo. «Que es algo conocido en este ambiente». «Eso no es cierto». Gabriela sintió que el mundo se derrumbaba. «Rafael está celoso. Quiere sabotearme». «¿Entonces niegas que hay algo entre tú y ese hombre?» Gabriela dudó, y ese momento de vacilación fue suficiente. «No puedo creerlo». Su padre sacudió la cabeza. «Te criamos con valores, Gabriela. Siempre te apoyamos para que salieras adelante por tu propio esfuerzo, no usando otras tácticas. Papá no es lo que piensas. Sí, tengo sentimientos por Alejandro, pero nunca... Ya escuché suficiente». Don Manuel se irguió. «Nos regresamos a Oaxaca mañana, y tú vienes con nosotros». «Pero me ofrecieron una beca en Viena. ¿Y cómo sabemos que eso también no es resultado de influencias?» Su padre la miró con tristeza. «No reconozco a la hija que criamos, Gabriela. Necesitas volver a tus raíces, recordar quién eres». Esa noche, mientras el mundo aplaudía su triunfo, Gabriela lloraba en silencio. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, se desmoronaba por rumores y malentendidos. La música, que siempre había sido su escape, ahora estaba manchada por la duda. Viena, que debería haber sido su próximo paso hacia un futuro brillante, ahora parecía un sueño imposible. Y Alejandro, el hombre que había cambiado su vida, ahora estaba más lejos que nunca. El pequeño salón comunal de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, resonaba con las risas infantiles y notas imperfectas. Gabriela corregía pacientemente la postura de Lupita,
una niña de 8 años con talento natural, pero manos inquietas. Así, más suave en la transición, instruyó guiando los pequeños dedos sobre las teclas del viejo piano que la comunidad había conseguido con esfuerzo colectivo. Siente la música, no solo la toques. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el Metropolitan. 6 meses desde que empacó sus sueños, junto con sus pocas pertenencias, y regresó a Oaxaca, siguiendo a sus padres. La decisión de rechazar Viena no fue realmente suya. Tras una dolorosa conversación con su familia, donde las palabras de Rafael habían sembrado una desconfianza imposible de superar, Gabriela decidió que necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para reflexionar, para encontrarse nuevamente. Llamó a Eduardo Ruiz y rechazó la beca. Envió un correo formal a Clara renunciando al programa de la fundación. No se despidió de Alejandro. No tuvo el valor. «Maestra, ya me salió», exclamó Lupita, ejecutando correctamente el pasaje. «Perfecto». Gabriela sonrió, abrazando a la pequeña. «Por hoy terminamos. Sigue practicando en casa». Cuando los niños se marcharon, Gabriela se quedó sola con el piano. Sus dedos recorrieron las teclas, interpretando automáticamente el nocturno de Chopin que había tocado la primera vez que Alejandro la escuchó. «Tocas igual de hermoso que siempre». La voz de su madre la sobresaltó. No la había oído entrar. «Me gusta verte así», continuó la mujer acercándose. «Tranquila, compartiendo tu don con estos niños». «A mí también me gusta», respondió Gabriela, aunque ambas sabían que no era toda la verdad. «Llegó esto para ti». Su madre le extendió un sobre con el logotipo de la Fundación Valverde. Gabriela lo tomó con manos temblorosas. «¿Papá sabe que llegó?» «No, y no tiene por qué saberlo». La mujer se sentó junto a su hija. «Sé que piensas que somos anticuados, pero solo queremos protegerte». «Lo sé, mamá. Tu padre es orgulloso, pero no es ciego. Ve cómo te has apagado estos meses». Cuando quedó sola, Gabriela abrió el sobre. Contenía una invitación formal para un concierto especial en el Auditorio Nacional, junto con un artículo periodístico recortado. El titular decía: «Escándalo en el mundo musical. Pianista Rafael Domínguez, acusado de sabotaje sistemático». El artículo detallaba cómo una investigación interna de la Fundación Valverde había descubierto que Rafael había obstaculizado deliberadamente las carreras de varios músicos prometedores. La investigación comenzó cuando Alejandro Valverde notó inconsistencias en los informes de accidentes, incluyendo el incidente del café con Gabriela Herrera, una pianista que había abandonado su carrera abruptamente. Adjunta venía una nota manuscrita. «La música no es completa sin tu voz en ella. Clara». Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro revisaba documentos en su oficina cuando Clara entró sin anunciarse. «¿La invitaste?», preguntó directamente. «Sí». Alejandro dejó los papeles. «¿Crees que vendrá?». «No lo sé. Han pasado meses sin una palabra». Clara se sentó frente a él. «La investigación sobre Rafael afectó gravemente a la fundación. ¿Estás seguro de querer abrir viejas heridas?». «No son viejas heridas, Clara. Nunca han cerrado». Clara observó a su jefe y amigo. En 15 años trabajando juntos, nunca lo había visto tan derrotado. Ni siquiera cuando fracasó su matrimonio arreglado años atrás. Deberías haberla buscado antes. «Respeto su decisión». Alejandro se levantó y miró por la ventana. Si eligió alejarse de todo esto, de mí, tenía sus razones. ¿Y si esas razones fueron mentiras? Rafael confesó haber hablado con su familia, sembrado dudas. Aún así, fue su elección. Alejandro suspiró. El concierto es para corregir una injusticia, para dar a los músicos afectados por Rafael la oportunidad que merecen. Si Gabriela decide venir, será bienvenida. Si no, lo entenderé. Clara se acercó y puso una mano en su hombro. «¿Cuándo vas a admitir que esto no es solo por justicia? Estás enamorado de ella». Alejandro no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. El día del concierto llegó. El Auditorio Nacional se llenó con lo más selecto del mundo cultural mexicano. El escándalo de Rafael había sacudido los círculos musicales y todos querían ver cómo la Fundación Valverde manejaba las secuelas. Tras bastidores,
Músicos jóvenes preparaban sus instrumentos, revisaban partituras, controlaban nervios. Todos compartían una historia similar. Habían sido víctimas de las maquinaciones de Rafael, y esta era su oportunidad de redención. Alejandro pasaba entre ellos ofreciendo palabras de aliento. Su mirada constantemente volvía hacia la entrada, esperando. «No ha llegado», informó Clara acercándose. «Quizás no vendrá. Aún hay tiempo». El concierto estaba por comenzar cuando una figura familiar apareció en la puerta de servicio. Gabriela, vestida sencillamente, con su estuche de partituras bajo el brazo. Alejandro se quedó inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera hacerla desaparecer. Fue ella quien avanzó, deteniéndose a pocos pasos de él. «Recibí la invitación», dijo simplemente. «Gracias por venir». La voz de Alejandro apenas ocultaba su emoción. «¿Cómo estás?» «Bien». Gabriela miró alrededor. «Enseño música a niños en mi pueblo. ¿Te gusta?» «Me encanta». Por primera vez sonrió. Es diferente a lo que soñaba, pero tiene su propia recompensa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas. «Leí sobre Rafael», dijo finalmente Gabriela. «¿Fue él quien derramó el café a propósito?» «Sí, y no fue su primera casualidad». Alejandro la miró intensamente. «Lamento no haberlo descubierto antes. Si hubiera prestado más atención, no fue tu culpa». «Lo fue. Estaba tan preocupado por los rumores, por lo que dirían de nosotros, que no vi lo que estaba frente a mí». Dio un paso hacia ella. «Reestructuré la fundación. Ahora hay un comité de selección independiente. Nadie puede acusar a nadie de favoritismos. Me alegro». Gabriela asintió. «¿Y Camila? ¿Camila?» Alejandro pareció confundido. «Es una amiga de la familia. Nunca hubo nada entre nosotros, aunque mi madre siempre lo deseó». Otro silencio, menos tenso que el anterior. «Contacté al Conservatorio de Viena», continuó Alejandro. «Todavía están interesados en ti. La oferta sigue en pie». Gabriela bajó la mirada. «Ya no estoy segura de que ese sea mi camino». Levantó los ojos hacia él. «Estos meses enseñando, descubrí que me da más satisfacción ver a un niño aprender que recibir aplausos yo misma». Antes de que Alejandro pudiera responder, Clara apareció. 5 minutos para empezar. Su rostro se iluminó al ver a Gabriela. «¿Viniste? ¿Tocarás esta noche?» «No vine preparada. Siempre hay un lugar para ti», insistió Clara con una calidez inusual. «Piénsalo». Cuando Clara se alejó, Alejandro tomó suavemente la mano de Gabriela. «Tengo algo que mostrarte después del concierto. Algo importante». El concierto comenzó. Uno a uno, los músicos afectados por las acciones de Rafael interpretaron sus piezas, recibiendo el reconocimiento tanto tiempo negado. Desde bambalinas, Gabriela los observaba sintiendo una mezcla de alegría por ellos y nostalgia por lo que pudo haber sido. Entonces ocurrió algo inesperado. Clara anunció: «Y ahora, una interpretación especial de nuestro fundador, Alejandro Valverde». Un murmullo recorrió el auditorio. En 15 años Alejandro nunca había tocado públicamente. Su posición siempre había sido tras bambalinas, como patrocinador, nunca como intérprete. Alejandro apareció en el escenario, visiblemente nervioso pero determinado. Se sentó al piano y comenzó a tocar. No era una pieza técnicamente compleja, sino una sencilla composición de Satie. Sus dedos no tenían la destreza de un pianista profesional, pero cada nota transmitía emoción genuina. Gabriela observaba atónita. Clara se acercó silenciosamente. «Ha estado tomando lecciones en secreto», susurró. «Quería entender lo que sientes cuando tocas. Dice que es la única forma de realmente conectar contigo». Cuando Alejandro terminó, hubo un momento de silencio seguido por un aplauso respetuoso. Él se levantó, agradeció brevemente y luego tomó el micrófono. «La música es un lenguaje universal, pero también íntimo. Nos conecta con partes de nosotros mismos que a veces olvidamos». Hizo una pausa. «Esta noche no se trata solo de corregir injusticias pasadas, sino de mirar hacia el futuro. Por eso, me complace anunciar una nueva iniciativa de la Fundación Valverde. Un programa de educación musical para comunidades rurales». Sus ojos buscaron a Gabriela entre bastidores mientras continuaba.
Llevaremos la música a donde más se necesita, no para crear estrellas, sino para encender pasiones, no para ganar aplausos, sino para transformar vidas. Y para dirigir este programa, no puedo pensar en nadie más adecuado que alguien que entiende tanto el poder de la música como el valor de compartirla. El corazón de Gabriela latía desbocado. Si está dispuesta a aceptar, concluyó Alejandro, me gustaría que Gabriela Herrera liderara esta nueva etapa de nuestra fundación. Los aplausos inundaron el auditorio, pero Gabriela apenas los escuchaba. Su mente giraba con posibilidades, con esperanzas renovadas. Más tarde, cuando el público se había marchado y solo quedaba el personal, Alejandro y Gabriela se encontraron nuevamente, esta vez sin barreras entre ellos. ¿Por qué yo?, preguntó ella. Después de cómo me fui, sin despedirme siquiera. Porque entiendes ambos mundos. Alejandro tomó sus manos, el de la excelencia musical y el de la enseñanza significativa, y porque, dudó, porque nunca dejé de pensar en ti, Gabriela, en lo que podríamos crear juntos. Sus miradas se encontraron y esta vez, ni el pasado ni el futuro importaban. Solo existía ese momento, ese reconocimiento mutuo de algo que iba más allá de la música o la gratitud. El programa iniciaría en Oaxaca, continuó él, en tu comunidad. No quiero alejarte de tu familia, de tus raíces. Gabriela sintió que los fragmentos dispersos de su vida comenzaban a encajar en un patrón más armonioso. Necesito pensarlo. Es una decisión importante. Tómate el tiempo que necesites. Alejandro sonrió. La música, como los sentimientos verdaderos, no se apresura, sigue su propio tempo. En ese momento, Gabriela supo que su vida estaba tomando un nuevo rumbo, uno donde el silencio entre notas era tan importante como las notas mismas, uno donde las pausas no eran finales, sino simples respiraciones antes de continuar la melodía. El autobús avanzaba por la sinuosa carretera hacia la Ciudad de México. Gabriela miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente, de las montañas de Oaxaca a los valles del centro del país. En su regazo descansaba una carpeta con bocetos y propuestas para el programa de educación musical rural. Durante las últimas semanas había reflexionado profundamente sobre la oferta de Alejandro. Habló con sus padres, especialmente con su padre, cuya inicial desaprobación había dado paso a una comprensión silenciosa cuando vio los artículos sobre Rafael y entendió cómo su hija había sido víctima de calumnias. Si ese hombre te ofrece una oportunidad honesta para hacer lo que amas, sería un error rechazarla por orgullo, había dicho don Manuel la noche anterior. Ya no eres una niña, Gabriela. Confío en tu juicio. Esas palabras significaron más que cualquier bendición formal. Al llegar a la terminal, buscó entre la multitud, esperando ver a Clara o algún asistente de la fundación. En su lugar, encontró a Alejandro apoyado casualmente contra un pilar, vestido informalmente con jeans y camisa, tan diferente al ejecutivo de traje que había conocido hace un año. Decidí venir personalmente, explicó él mientras cargaba su pequeña maleta. Bienvenida de vuelta a la ciudad. El trayecto en auto fue sorprendentemente cómodo, como si el tiempo separados hubiera clarificado algo entre ellos. Hablaron del programa, de las ideas de Gabriela, de cómo implementarlas. Pensé que me llevarías a la fundación, comentó ella cuando notó que tomaban un rumbo diferente. Hay algo que quiero mostrarte primero. Llegaron a un edificio antiguo en la colonia Roma. Al entrar, Gabriela quedó impresionada por el espacio abierto, lleno de luz natural. En el centro, un piano de cola Steinway dominaba la sala. ¿Qué es este lugar? El futuro centro de operaciones del programa. Alejandro la guió por el espacio. Si te parece adecuado, claro. Es perfecto, pero ¿no sería más lógico operar desde la fundación? El programa necesita su propia identidad. Alejandro se apoyó en el piano. Cuando me contaste sobre tu trabajo en Oaxaca, entendí que lo que hacías era diferente. No queríamos que fuera solo una extensión de lo que ya hacemos. Gabriela recorrió el lugar imaginando las posibilidades. Clases grupales, talleres, un espacio para que los niños de comunidades rurales experimentaran la música en visitas a la capital. Hay habitaciones arriba, continuó Alejandro.
Pensamos que podrían servir como alojamiento temporal para profesores visitantes o estudiantes de intercambio. ¿Y este piano? Gabriela acarició el instrumento. Parece demasiado costoso para un centro comunitario. Cada niño merece tocar al menos una vez en su vida un instrumento de calidad. Alejandro la miró intensamente. La música no debería ser un privilegio. Sus palabras resonaron con las propias convicciones de Gabriela. Hay más. Alejandro extendió una carpeta. El Consejo aprobó un presupuesto inicial para 5 centros en diferentes estados. Oaxaca sería el primero, pero también contemplamos Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz. Gabriela revisó los documentos, abrumada por la magnitud del proyecto. Esto es ambicioso, como todo lo que vale la pena. Alejandro se acercó. Entonces, ¿aceptas dirigir el programa? Tendría libertad creativa. Podría implementar mis propias metodologías. Total autonomía. Él sonrió. Yo solo firmo los cheques. En ese caso, Gabriela extendió su mano. Acepto. Sellaron el acuerdo con un apretón profesional que duró un segundo más de lo necesario. Los meses siguientes fueron una vorágine de actividad. Gabriela dividía su tiempo entre la Ciudad de México y Oaxaca, donde el primer centro comenzaba a tomar forma en un antiguo granero donado por la comunidad. La relación con Alejandro evolucionó lentamente. Trabajaban juntos constantemente, pero ambos mantenían una cautelosa distancia profesional, conscientes de cómo los rumores habían dañado su relación anterior. Una tarde, mientras revisaban planos en el centro de la Ciudad de México, Clara los interrumpió. Los instrumentos para Oaxaca están listos para envío, y la prensa quiere una entrevista con ambos sobre el programa. Puedo encargarme yo, ofreció Gabriela. No es necesario que Alejandro... Al contrario, interrumpió Clara. La gente necesita ver que esto no es solo otro proyecto de caridad. Necesitan ver la pasión detrás de él, la de ambos. Cuando Clara se retiró, Alejandro miró pensativo a Gabriela. Tiene razón, ¿sabes? Este proyecto es diferente porque somos nosotros quienes lo impulsamos. Tú con tu experiencia enseñando, yo con mi... con mi chequera. Rió levemente. Te subestimas. Gabriela se acercó. Esto no sería posible sin tu visión. Nuestra visión. En ese momento, el teléfono de Gabriela sonó. Era su madre, emocionada. Tienes que venir. Lupita acaba de tocar la pieza completa sin un solo error. Todos en el pueblo están hablando del centro. Nunca había visto a los niños tan entusiasmados. Al colgar, Gabriela tenía lágrimas de alegría. Lupita logró dominar la sonata de Mozart, explicó a Alejandro. Es una niña que nunca había tocado un piano hasta hace 6 meses. Deberíamos celebrarlo. Alejandro consultó su reloj. ¿Cena? La cena en un pequeño restaurante de la Condesa se convirtió en una larga conversación donde, por primera vez en meses, no hablaron del programa. Hablaron de ellos, de sus vidas, de lo que había pasado en esos 6 meses separados. Cuando te fuiste sin despedirte, comenzó Alejandro. No podía. Gabriela bajó la mirada. Mi padre estaba furioso, mi madre lloraba y yo estaba tan confundida. Lo entiendo. Rafael sabía exactamente qué hacer para destruir lo que estábamos construyendo. ¿Qué estábamos construyendo exactamente, Alejandro?, preguntó ella directamente. Él la miró en silencio antes de responder. Algo que me aterraba tanto como me emocionaba. Tomó su mano sobre la mesa. Nunca había sentido por nadie lo que siento cuando te escucho tocar, cuando te veo enseñar, cuando simplemente estás en la misma habitación que yo. Pero tuviste razón en preocuparte. Los rumores casi destruyen mi reputación. Eso fue mi error. Debí haber enfrentado los rumores, no alimentarlos con secretos y distanciamiento. Apretó suavemente su mano. No cometeré el mismo error 2 veces, Gabriela. Si estamos construyendo algo, esta vez lo haremos a la luz del día. La inauguración del centro en Oaxaca estaba programada para coincidir con la fiesta patronal del pueblo. Toda la comunidad participó en los preparativos. El antiguo granero había sido transformado en un espacio acogedor con aulas, un pequeño auditorio y una colección de instrumentos que habría sido impensable meses atrás. La noche anterior a la inauguración,
Gabriela ensayaba con los niños que darían el primer concierto. Alejandro observaba desde un rincón, maravillado por cómo conectaba con cada estudiante. «Maestra, ¿el señor Valverde es su novio?», preguntó Lupita con la candidez de sus 8 años. La sala se llenó de risitas mientras Gabriela enrojecía. «El señor Valverde es mi socio», lanzó una mirada a Alejandro, quien sonreía divertido. «Y ahora, concentrémonos en la música, ¿sí?». Más tarde, mientras caminaban bajo las estrellas de Oaxaca, Alejandro tomó la mano de Gabriela. «Socio». Interesante elección de palabra. ¿Qué querías que dijera? La verdad estaría bien. Se detuvo y la miró a los ojos. «Que estamos enamorados, pero somos demasiado cautelosos para admitirlo abiertamente». El corazón de Gabriela dio un vuelco. «¿Estamos enamorados?». «Yo lo estoy». Alejandro se acercó más. «Estoy enamorado de la mujer que transforma vidas a través de la música, la que tiene el valor de perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos, la que me enseñó que la verdadera armonía no está solo en las notas correctas, sino en el significado que les damos». Gabriela sintió que las barreras que había construido para protegerse se desmoronaban. «Yo también estoy enamorada». Su voz apenas un susurro. «Del hombre que vio en mí más que una mesera tocando a escondidas, que me dio alas, pero también me enseñó a usarlas por mí misma». Bajo el cielo estrellado de Oaxaca, sus labios se encontraron en un beso que había esperado demasiado tiempo para suceder. El día de la inauguración, el centro se llenó de familias, autoridades locales y representantes de la fundación. Clara, visiblemente emocionada aunque intentaba disimularlo, supervisaba cada detalle. Cuando llegó el momento de los discursos, Alejandro sorprendió a todos cediendo el micrófono a Gabriela. «Este centro nace del convencimiento de que la música no es un lujo, sino un derecho», comenzó ella, mirando a los rostros expectantes de los niños. «No buscamos crear virtuosos para los grandes escenarios, aunque si alguno emerge, estaremos orgullosos. Buscamos nutrir almas, expandir horizontes y demostrar que los sueños no conocen fronteras de clase social o geografía». Su discurso fue recibido con aplausos entusiastas. Luego, los niños ofrecieron su primer concierto. No fue técnicamente perfecto, pero cada nota estaba cargada de ilusión y esfuerzo. Mientras observaba a sus pequeños estudiantes, Gabriela sintió una certeza profunda. Este era su verdadero escenario, no los grandes auditorios de Europa. Aquí, en esta mezcla de tradición y futuro, de raíces y posibilidades, había encontrado su propósito. Después de la ceremonia, Alejandro la buscó entre la multitud. Llevaba una pequeña caja en la mano. «Quería darte esto, un regalo de inauguración». Dentro había un delicado anillo con una pequeña nota musical como diseño. «Alejandro, esto parece un paso adelante», sonrió él. «No es una propuesta formal, no todavía. Es una promesa de que esta vez construiremos algo juntos sin miedo al qué dirán». Gabriela deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como tantas otras cosas en su vida comenzaban a encajar. «¿Sabes qué fue lo que realmente me enamoró de ti?», preguntó Alejandro. «¿Mi talento al piano?», aventuró ella. «No, fue tu alma». La miró intensamente. «La música solo me permitió verla más claramente». Gabriela tomó su mano y lo guió hacia el pequeño escenario ahora vacío. Se sentaron juntos al piano. «Toca conmigo», pidió ella. Comenzaron una sencilla melodía a 4 manos. No era una interpretación para el público, sino un diálogo íntimo, una conversación entre 2 almas que habían encontrado, finalmente, su perfecta armonía. Un año había transcurrido desde la inauguración del primer centro musical en Oaxaca. La antigua plaza del pueblo, normalmente tranquila en las tardes de domingo, hoy rebosaba de actividad. Sillas dispuestas en semicírculo, un escenario improvisado y un piano traído especialmente desde la Ciudad de México dominaban el espacio. Gabriela observaba con orgullo mientras sus estudiantes, vestidos con sus mejores galas, repasaban nerviosamente sus partituras. Un año de trabajo intenso, de alegrías y frustraciones, de pequeñas victorias cotidianas, culminaba en este concierto comunitario. ¿Nerviosa? Alejandro se acercó por detrás,
colocando suavemente sus manos sobre sus hombros. «Por ellos, no por mí». Gabriela sonrió, apoyando su mano sobre la de él, el pequeño anillo musical brillando bajo el sol de la tarde. Han trabajado tan duro. En 12 meses el proyecto había florecido más allá de sus expectativas iniciales. El centro de Oaxaca atendía ahora a más de 80 niños. El de Chiapas había abierto sus puertas hace apenas 2 meses, y los de Guerrero y Michoacán estaban en construcción. Lo que comenzó como un sueño ambicioso se transformaba gradualmente en una red de oportunidades para comunidades tradicionalmente olvidadas. Don Manuel apareció entre la multitud, saludando a los padres de los estudiantes. Su salud había mejorado notablemente, y ahora se involucraba activamente como voluntario en el centro, enseñando a construir y mantener instrumentos tradicionales. «Tu padre ha encontrado su vocación», comentó Alejandro, «como todos nosotros». Gabriela observó cómo su padre bromaba con los niños. «Nunca pensé que lo vería aceptarte con tanto entusiasmo. Solo necesitaba tiempo para entender que mis intenciones eran honorables». Alejandro besó suavemente su mejilla. «Y que no iba a llevarte lejos de tus raíces». El público comenzaba a tomar asiento. Clara, quien había viajado desde la capital para el evento, organizaba eficientemente a los asistentes mientras repasaba el programa por enésima vez. «¿Sigues pensando que está loca por viajar 6 horas para un concierto de niños?», preguntó Gabriela con una sonrisa. «Creo que finalmente encontró algo que le importa más que la perfección técnica». Alejandro observó a su antigua colega con afecto. «Desde que te puso a cargo del programa ha cambiado. Todos hemos cambiado». El concierto comenzó con una interpretación grupal de una pieza tradicional oaxaqueña, arreglada para piano y pequeña orquesta. Después, cada estudiante tuvo su momento para brillar. Algunos mostraban talento excepcional, otros simplemente entusiasmo. Pero todos compartían ese brillo especial en los ojos que surge cuando la música toca el alma. Lupita, ahora de 9 años, interpretó una simplificada pero emotiva versión del Claro de Luna que arrancó lágrimas a más de un asistente. Cuando todos los estudiantes terminaron sus presentaciones, Gabriela subió al escenario. El público aplaudió con entusiasmo. «Hace exactamente 1 año, inauguramos este centro con la promesa de que la música transformaría vidas». Su voz, segura y cálida, llegaba hasta el último rincón de la plaza. «Hoy, son estos niños quienes nos transforman a nosotros con su dedicación y su alegría». Hizo una pausa buscando con la mirada a Alejandro entre el público. «Quiero invitar al escenario a la persona sin la cual nada de esto sería posible. El hombre que creyó en este sueño, incluso antes de que yo misma lo hiciera completamente. Alejandro Valverde». Entre aplausos, Alejandro subió al escenario, visiblemente conmovido. «Gracias, pero el mérito es de Gabriela y estos maravillosos estudiantes». Tomó su mano discretamente. «Yo solo tuve la fortuna de reconocer el talento y la pasión cuando la vi». Juntos interpretaron un dueto, una pieza que Alejandro había estado practicando durante meses para esta ocasión. Sus habilidades técnicas seguían siendo limitadas, pero lo compensaba con emoción genuina. La melodía, sencilla pero profunda, hablaba de encuentros, separaciones y reencuentros. Al terminar, Gabriela aprovechó que aún tenía el micrófono para hacer un anuncio que solo Alejandro y ella conocían. «Hoy celebramos no solo 1 año de música, sino también una promesa de futuro». Miró a Alejandro con amor. «En 3 meses, inauguraremos no solo un nuevo centro en Veracruz, sino también una nueva etapa en nuestras vidas». Mostró su mano izquierda, donde el pequeño anillo musical había sido reemplazado por un elegante anillo de compromiso. La plaza estalló en aplausos y vítores. Don Manuel, aunque ya conocía la noticia, se acercó para abrazar a su futura yerno con un entusiasmo que hubiera sido impensable 1 año atrás. Más tarde, cuando la plaza se vació y solo quedaban algunos colaboradores recogiendo sillas, Gabriela y Alejandro se sentaron nuevamente al piano bajo las estrellas. «1 año», murmuró ella. «A veces parece que fue ayer cuando me escuchaste tocar a escondidas en El Cantante. Y a veces parece que te conozco desde siempre». Alejandro acarició su rostro. '¿Te arrepientes de no haber ido a Viena?». Gabriela negó con la cabeza. «No, no, no.
Viena me hubiera dado un escenario. Pero esto, miró alrededor al pueblo que ahora vibraba con nueva vida, me ha dado un propósito. ¿Y yo? ¿Qué te he dado yo?, preguntó él medio en broma, medio en serio. Tú me diste alas, pero también me enseñaste que volar no siempre significa alejarse. Sus dedos jugaron con una sencilla melodía. A veces volar es tener el valor de quedarse y construir algo significativo. Alejandro la besó suavemente bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Quiero que sepas algo, dijo él. Aquella primera noche cuando te escuché tocar fue el sonido lo que me cautivó, pero con el tiempo comprendí que me había enamorado de mucho más. Me enamoré de tu alma, Gabriela, de tu fuerza, tu pasión, tu generosidad. Y yo me enamoré del hombre que vio más allá de la mesera, más allá de la pianista. Gabriela sonrió. El que vio a la verdadera Gabriela, con sus sueños y miedos. Sus manos se encontraron sobre las teclas, iniciando una nueva melodía. Un dueto que, como su historia, había comenzado con notas tentativas, pero ahora fluía con perfecta armonía. Habían pasado exactamente 365 días desde que inauguraron el centro, pero ambos sabían que su verdadera historia apenas comenzaba. Una composición que, como la mejor música, evolucionaría con el tiempo sin perder su esencia. La música fue solo el principio de nuestra historia, susurró Gabriela, y será el acompañamiento perfecto para el resto de nuestras vidas, completó Alejandro, mientras sus manos, como sus corazones, seguían creando armonía en la quietud de aquella noche estrellada.